Bien, buenas tardes a todos. Les agradecemos por estar acompañándonos acá en una nueva sesión del coloquio de la Escuela de Matemática de la Universidad de Costa Rica. Hoy, hoy tenemos el honor de que nos hable un poco el doctor Álvaro Guevara, quien nos va a estar hablando sobre la teoría de subastas y en particular sobre el trabajo de los premios Nobel de Economía del año 2020. Entonces, te cedo el honor, Alvarito. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se integraron y bueno, los que se van a estar uniendo también posiblemente a lo largo de la charla. Primero agradecerles, ¿verdad, Adrián? Porque un viernes a las 4:30 hay otras opciones de entretenimiento, ¿verdad? A pesar de la pandemia y bueno, que ustedes, algunos que conozco del chat viendo viejas caras conocidas, agradecido por la preferencia, por la hora y el día, ¿verdad? Que ya nos espera el fin de semana. Qué mejor manera de despedir la semana hablando de subastas y de teoría de juegos, ¿verdad? Y la idea de la charla es bastante introductoria, es casi como una invitación a, a la teoría de juegos y en este caso aplicado a la teoría de subastas. ¿De dónde viene esta idea de dar esta charla? Bueno, el año pasado eh, el Premio Nobel de Economía fue galardonado a dos economistas que trabajaron en diseño de subastas y revisando la información que salió al respecto, aquí Sutel declaró de que había utilizado en algún momento ese esquema de subastas aquí en Costa Rica y me llamó la atención y entonces les vengo a contar un poco de qué trata. Bueno, primero qué es una subasta, de qué trata y matemáticamente cuál es el tratamiento que tiene y hablar pues de los aportes específicamente de Milgrom y Wilson, que son los ganadores del premio Nobel. Entonces, si les parece, voy a compartir pantalla para ver la presentación. Entonces, vamos a ir a la presentación. Me avisan cuando ya la ven, por favor. Ahí se ve bien, Álvaro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí están Wilson y Milgrom. De hecho, hay detalles bastante interesantes en esta designación del premio Nobel. Wilson, este es el tercer alumno de Wilson en alcanzar el premio Nobel de Economía. O sea, él ha sido tutor de disertación de otros 3 premios Nobel, ahora incluyendo a Milgrom en ese club selecto. Y además, Wilson y Milgrom son vecinos, viven a la par. Cuando la Academia de Ciencias Sueca hizo la designación de la premiación, pues llamaron a Wilson y él vio que el número no era conocido, entonces no contestó. Llamaron a Milgrom, él sí contestó y entonces Milgrom fue a la casa de Wilson a tocarle la puerta y avisarle que habían ganado el premio Nobel. Entonces parte de las eh, anécdotas con respecto a este premio. Vamos a tomar referencias del Tadelis, que es un libro introductorio de teoría de juegos y de un libro de diseño de mercados. Tal vez eso les podría llamar la atención, ¿verdad? Pero al final, como vamos a ver, una subasta no es sino un tipo de mercado y como tipo de mercado uno quiere que tenga ciertas características que ya vamos a ir
detallando. Perfecto. Entonces, el objetivo de la charla es contarles qué es una subasta, hablar de los tipos de subasta, porque tal vez pensamos que solamente existe un tipo de subasta, pero no, en realidad hay múltiples tipos y vamos a ver la subasta desde un punto de vista matemático, ¿verdad? Que es un juego bayesiano de información incompleta, no es más ni menos que el modelo que se utiliza para eh, determinar equilibrios y estrategias para la subasta. Y vamos a hablar de los aportes de los doctores Wilson y Milgram y también conversar un poquito de por qué la designación del premio Nobel. Bien, entonces, ¿qué es una subasta? Bueno, creo que la gran mayoría han estado, y ahorita vamos a ver un ejemplo de subasta en video también. Recordarán esos procedimientos de las películas, ¿verdad? En donde es un procedimiento puede ser compra o venta de bienes y servicios, que tiene cierto tipo de reglas o formato que pertenece a la subasta. Necesitamos un objeto o un bien, que puede ser un bien o un servicio a subastar. Y ocupamos oferentes, o que en este caso son los jugadores. Y una parte fundamental del diseño de la subasta es la información que vamos a asumir que estos oferentes manejan sobre el valor del objeto subastado, tanto personal o privado como común, que es el entendimiento que tienen otros ofertantes del valor del bien. Vamos a ir detallando entonces los tipos de subasta. Podemos separarlos en dos grandes tipos, abiertas y oferta sellada. Tal vez primero, y antes de entrar en los detalles de los tipos de subasta, vale la pena pensar por qué existen las subastas. ¿Por qué no hay subastas, por ejemplo, para vender ciertos bienes de uso cotidiano? Por ejemplo, la gasolina o para comprarnos, no sé, la cena que vamos a tener anoche. ¿Por qué no vamos a una subasta donde yo empiezo a, a ofertar para obtener ese bien? Bueno, la razón está ligada a un tema de oferta y demanda, ¿sí? Cuando tenemos un objeto que es extraño, raro, peculiar, que adquiere entonces un interés particular y por el cual no hay un esquema de creación de ese bien de manera masificada, pues eso genera un mercado que quiere ese bien y ese bien en particular, ¿verdad? Mientras que la cena que tenemos hoy depende de un diseño de una empresa que lo puede producir de manera masiva. Por lo tanto, esa eh, necesidad de utilizar la subasta como medio de establecer el precio resulta poco atractiva. Se rige más bien por otras. Disculpen, ¿alguien más está escuchando? No, yo no. Ah, ok, pensé que se me había ido. Creo que es que perdimos a Álvaro por un momento, porque entonces démosle chance.
Ahí estábamos viendo la presentación, ¿verdad? Íbamos por tipos de subasta, ¿cierto? Sí, por ahí fue donde quedamos, claro. Bueno, ahí las disculpas. Vamos a hacer un resumen rápido de los tipos de subasta. Y la subasta, entonces tenemos dos grandes tipos que son abiertas u oferta sellada, que la diferencia está en el conocimiento del oferente de las ofertas actuales que hacen los oferentes, ¿verdad? En las abiertas es conocido y público esa oferta, mientras que con oferta sellada se deposita la oferta en un sobre en donde se ingresan a una caja y hasta que las ofertas se reciben, se abren las ofertas y entonces se descubre quién es el ganador. En las abiertas tenemos de tipo inglesa, en donde el precio empieza abajo, que tal vez es la que recordamos de las películas y ahorita vamos a ver una recreación, hasta que el precio sigue de manera ascendente y la persona que oferta más alto entonces es la ganadora de la subasta. Mientras que en la holandesa el precio empieza muy alto y empieza a bajar hasta que haya algún oferente que esté dispuesto a comprar el bien al precio que se anuncia. Y el primero que oferta es el que gana el objeto. Y en este caso les decía que en la holandesa se utiliza para hacer subastas de tulipanes en Holanda y por eso se le conoce como holandesa, y la inglesa se conoce como inglesa porque los primeros eh, estilos de estos de subastas se hicieron populares en Inglaterra en los 1700. Con oferta sellada tenemos dos tipos también. El primer oferta, que es yo abro todos los sobres de los participantes y el que tiene la oferta más alta se gana el bien y tiene que pagar ese precio ofertado. Y el de segunda oferta o Vickrey, que es Vickrey, es un economista que también realizó aportes a la teoría de subastas, en donde nuevamente se abren los sobres, la oferta más alta es la ganadora, pero el ganador paga el precio de la segunda oferta más alta o bien la primera oferta que no fue la ganadora. ¿Okay? Y aquí estamos viendo un ejemplo de subasta que se ha vuelto popular por un show de televisión, Storage Wars, creo que se llama. No sé si alguno lo ha visto, en donde se reúne un grupo de gente y ve los contenidos de una bodega que tiene que ser subastada porque la persona que estaba rentando la bodega dejó de hacer sus pagos y con la información únicamente de lo que uno ve ahí se realizan ofertas para determinar un ganador, y pues ahí lo interesante es que el valor del bien es un poco complicado de obtener porque adentro puede haber cualquier cosa, ¿verdad? Entonces esa es la parte emocionante del show, ver si la gente se gana algo de valor que puede revender o si se ganó puras baratijas, ¿verdad? Ok, veamos un ejemplo de subasta inglesa. Me avisan si van viendo el video y si se escuchan también. So, ladies and gentlemen, we move to the Leonardo da Vinci, the Salvator Mundi, the masterpiece by Leonardo of Christ the Savior, previously in the collections of three kings of England. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, sí se escucha. 95 and I go Correcto. 110 over here. 110. I have it at Ok, esta es una subasta de una obra de Leonardo da Vinci, el Salvator Mundi, de 2017. Aquí vemos donde va en 140 millones de dólares, arranca el precio de reserva. El precio de reserva es el precio mínimo de la subasta. Bueno, ahí va por 150. Y ahí, bueno, ustedes pueden ver, les puedo compartir si gustan el link completo, ¿verdad? Pero voy a adelantar a la parte en donde ya se acerca el final de la subasta. Ya va por 352 millones de dólares. $355 million is bid.
Would you like 340? 360, I beg your pardon. 355 is bid. 355 is bid. 360 will be next. 360, a ver si alguien apuesta. 360 millones de dólares. 370 is bid. 370 million. 370 million. Back to Francois' client at $370 million, ladies and gentlemen. 400 million. Y ese es el momento en donde escuchan el wow, ¿verdad? Porque alguien ofertó 400 millones de dólares por esa pintura de Da Vinci, que fue propiedad de 3 reyes ingleses previamente. Y ahí es donde termina que hasta ahora es el récord mundial de la mayor cantidad de dinero que se ha pagado por una obra de arte. Bueno, y este es un ejemplo de subasta inglesa, en donde el precio ven que empezó bajo y la gente empezó a apostar hasta que el máximo apostó, pues ofertó 400 millones para dejarse entonces la obra de Da Vinci cuando se declara el final de la subasta. Ok, entonces con una subasta inglesa, el objetivo de la subasta inglesa es encontrar el oferente dispuesto a pagar la oferta más alta. Pero realmente, pues la pregunta que salta acá es, ese siempre debería ser el objetivo de una subasta. ¿Cómo diseñamos subastas que tengan algún tipo de diseño u objetivo distintos a los que claramente tiene la subasta inglesa? Veamos este ejemplo de 2 oferentes que se realiza una subasta de una casa. El oferente 1, lo máximo que está dispuesto a ofertar es $210,000 y el oferente 2 está dispuesto a ofertar $250,000 máximo. Empieza la subasta en 165,000, es de tipo inglesa. El oferente 2 oferta 190. Luego el oferente 1 incrementa 205 para luego pasar a 210 la oferta. Y el oferente 2 hace una última oferta de 215, a la cual el oferente 1 ya no puede llegarle porque lo máximo que tenía a ofertar era $210,000. La subasta fue efectiva en encontrar cuál era el oferente que estaba dispuesto a pagar más, que era el 2, pero el oferente 2 pudo haber pagado hasta $250,000 y por los oferentes que tenía asignados en la subasta terminó pagando menos. Entonces, quiere decir que aunque la subasta fue efectiva en encontrar el oferente que iba a pagar máximo, no significa que estamos obteniendo el precio máximo en este diseño. Vean, por ejemplo, que si esta subasta se hubiera realizado estilo holandesa, el que dirige la subasta hubiera arrancado, bueno, tenemos esta casa, arranca en $2 millones. Nadie hubiera ofertado posiblemente y ahí empieza a bajar el precio, 1.800.000, 1.600.000, 1.400.000, hasta haber llegado a 250,000, en donde ya ahí sí el oferente 2 entra en una discusión interna de si ese es el momento para ofertar o no, porque si deja caer el precio más, puede aparecer otro oferente que esté dispuesto a pagarla y entonces pierda la posibilidad de ofertar. Entonces, vean que el diseño de la subasta holandesa podría generar que el que paga el monto termine dando un monto más alto que en el caso de la inglesa, ¿verdad? Y esto es uno de los efectos cognitivos que estudiaron Wilson y Milgram justamente en el diseño de las subastas inglesas versus las holandesas. ¿Por qué respecto a un juego, como se conoce en la teoría de juegos, por qué una subasta tiene un nivel de complicación mayor respecto a otros juegos? Bueno, porque la valoración de un bien depende de 2 componentes. Una componente privada, que es la valoración interna que yo hago del bien
para mi disfrute propio, ¿no? Y existe otra que es de valores comunes, en donde las preferencias de otros oferentes pueden alterar o cambiar la valoración que yo tengo del bien. Entonces, ¿cuál es el ejemplo típico de valor privado? Es como que la subasta que vemos ahora de la obra de Da Vinci, donde el dueño el máximo oferente quiera dejarse la obra para su propio disfrute y no piensa revenderla. Ahí solamente incide la valoración privada que tiene esa persona del bien. Mientras que con valores comunes sería el ejemplo en el que la pieza de arte se piensa revender, porque ahí sí importan las preferencias de los otros jugadores, porque como interesa luego revender, es importante pagar un precio que después usted pueda sacarle algún tipo de ganancia en una reventa. Entonces las opiniones de los demás resultan ser importantes. Entonces este es un poco la complicación en la modelización matemática de cómo modelamos la valoración privada de los oferentes y las valoraciones comunes en el diseño. Esta es la parte, digamos, más matemática, nada más pues para darles una idea de cómo se puede hacer esto de una forma muy detallada y abstracta matemáticamente. Al final lo que tenemos es un juego, porque los jugadores son los oferentes, que pueden ser hasta n jugadores. Las ofertas son estrategias puras. En este caso estamos pensando que no tienen un componente aleatorio, que van desde C1 hasta Sn, que en este caso son las ofertas que cada uno de los jugadores podría realizar. Y lo otro, para diseñar el juego, son las funciones de utilidad. O sea, qué tanto quiero yo el bien, y una vez que lo quiero, cómo lo valoro respecto a lo que estoy dispuesto a pagar por ese bien. Y cada jugador tiene su función de utilidad. Y esta es la parte que es un poco complicada en la modelización, porque cuando vamos a una subasta, ¿cómo puedo yo modelar la valoración que hace cada uno de los oferentes que está en la sala? ¿Cómo puedo formular un modelo que me permita a mí anticipar las posibles respuestas de los otros jugadores para diseñar entonces una estrategia ganadora? En el diseño de juegos simples, que se llaman de información completa, uno asume que toda esta información que les acabo de dar es de conocimiento común para todos los jugadores. O sea, todos los jugadores saben cuáles son las ofertas que el otro puede hacer, cómo valora el bien a subastar, y no solo de él, sino de todos los jugadores. Y él sabe que todos los otros jugadores también saben la valoración de todos, y todos saben que todos saben, y así hasta infinito. Esa es una hipótesis obviamente muy fuerte en el diseño de un juego, y más en una subasta que tiene esta componente privada y común. Sin embargo, esta es la base del diseño de juegos, en donde tal vez el juego más sencillo y conocido es el famoso dilema del prisionero, en donde tenemos dos jugadores, son dos delincuentes que están llevando un proceso para determinar cuánto tiempo pasan encarcelados, y cada uno de ellos entonces son criminales de la mafia, y tienen dos posibilidades de acción, que es echar al agua al otro y decir que él era la mente maestra detrás de los crímenes, o guardar silencio y no acusar al otro. En inglés es think and mumps. Entonces son las dos acciones posibles, F y M. Y bueno, dependiendo de las respuestas de los jugadores, así van a ser los años en cárcel para cada uno. Si ambos cooperan bueno, perdón, si uno coopera, ¿verdad? Y dice que el otro fue el que tuvo la idea maestra, y lo echa al agua, pues entonces el que echa al agua, el que acepta y que el otro fue y da las pruebas, ese recibe una pena reducida, mientras que el que
mientras que el que es acusado entonces recibe una pena más grande. Vean que si los dos guardan silencio, entonces la policía no tiene tantas pruebas para encarcelarlos por mucho tiempo y entonces cada uno pasa 2 años de cárcel. Es este -2 que ustedes ven aquí. Ambos pasarían 2 años de cárcel y en la matriz, pero lo vemos aquí, en donde si ninguno de los dos acusa al otro, cada uno pasa 2 años en la cárcel. Si uno acusa y el otro se queda callado, entonces el que acusa pasa únicamente 1 año en cárcel, mientras que el que guardó silencio va a pasar 5 porque el otro presentó las pruebas. Y así pues si el otro lo acusa y el otro calla, ¿verdad? Y si ambos se acusan mutuamente, entonces no hay un deal parcial, ¿verdad? Y cada uno entonces recibe 5 años, pero por colaborar cantando al otro, entonces se descuenta un poquito la pena y terminan 4 años en cárcel. Entonces la pregunta aquí es, si yo soy uno de los prisioneros, ¿cuál debería ser una estrategia ganadora? ¿Verdad? Y aquí entramos en la discusión de qué significa estrategia ganadora. Vamos aquí a asumir de que los prisioneros no pueden conversar entre sí y que tienen únicamente intereses personales. O sea, solamente me interesa maximizar mi utilidad, que en este caso es pasar el menos tiempo posible en cárcel. Lo interesante y por la razón por la que se llama el dilema del prisionero es que ustedes ven que efectivamente lo mejor, si lo vemos desde un punto de vista cooperativo, es que cada uno de ellos mantenga el código de la mafia y solo pase 2 años en cárcel y listo, ¿verdad? Sin embargo, desde un punto de vista totalmente de interés personal, se puede demostrar que lo mejor es que cada uno eche al agua al otro, a pesar de que eso los hace pasar 4 años en la cárcel. ¿Por qué? Porque si yo asumo el riesgo de guardar silencio, puede ser que el otro me eche al agua y entonces yo termine pasando 5 años. ¿Verdad? Entonces, para resguardarme de ese escenario, que es todavía peor que el de 4 años, lo mejor es echar al agua. Y es, digamos, el tipo de juegos que uno estudia y se definen diferentes esquemas de lo que significa ganar el juego o encontrar un equilibrio. ¿Cuál es la estrategia ganadora? Y pues uno de los que hizo mayores aportes en esta línea fue John Nash, que es también otro ganador de premio Nobel en 1994, en el que él definió entonces lo que significa un equilibrio de Nash para un juego. Básicamente usted siempre es mejor respuesta para, sin importar lo que hace el otro, un perfil de estrategias es la mejor estrategia para todos los jugadores si, sin importar lo que haga el otro, mi utilidad no se ve disminuida por la acción que yo estoy decidiendo tomar. Bueno, y aquí es entonces donde, bajo este esquema totalmente individualista, vemos que lo mejor para el dilema del prisionero es que usted eche al agua, porque arriesgarse a mantener el silencio puede hacer que su función de utilidad se disminuya al pasar más tiempo en cárcel. Para recordarles un poco ese principio, pues les tenía esta parte de la película de John Nash, la mente brillante. No sé si recuerdan, este beat es así pequeñito, también son 2 minutos. ¿Sí escuchan, verdad? Correcto. No pienso pagar tus cervezas. No venimos a eso, amigo. ¿No les parece que se movió en cámara lenta? ¿Preferirá una boda grande? ¿Un duelo, caballeros? ¿Pistola o qué? No has aprendido nada. Recuerden las lecciones de Adam Smith, el padre de la economía política. En la competencia, la ambición individual sirve al bien común. Exacto. Todos para sí mismos, amigos. Y aquellos que fracasen se rezagarán.
Pues yo no voy a fracasar. Puedes llevar a una rubia al agua, pero no hacerla beber. Nah, no era así. Shh, quietos. Mira hacia acá. Está viendo a Nash. Oh, Dios. Bueno, va a la cabeza, pero dejen que abra la boca. Como la última vez. Adam Smith fracasó. ¿De qué estás hablando? Si todos fuéramos por ella. Nos estorbaríamos. Y al final ninguno la tendría. Entonces iríamos por sus amigas. Pero nos darían la espalda, pues a nadie le gusta ser segunda opción. Pero ¿qué tal si nadie va por la rubia? No nos estorbaríamos. No insultaríamos a las demás chicas. Y ganamos todos. Nos acostaríamos todos, ¿no creen? Smith decía que lo más productivo es que todos en el grupo vieran por sí mismos, ¿cierto? Eso Sí, no es cierto. cierto. Está mal. Le falta algo. Porque lo que es lo más productivo es que todos en el grupo vieran también para ellos y para el grupo. Nah, si es un plan para salir con ella, púdrete. La dinámica de los gobiernos. Se hacen patentes, Adam Smith fracasó. Ahí se despide en la película Russell Crowe ejemplificando o haciendo la actuación de que él es John Nash, ¿verdad? Y justamente este es otro ejemplo, el estilo Dilema del prisionero, en donde si los jugadores se ponen de acuerdo y toman un esquema colaborativo, pues todos tienen su pareja, y si entramos en un punto de competencia total y únicamente autointerés, pues ahí vimos entonces la consecuencia con la rubia. Entonces el punto es, este esquema que les mostré es sencillo, de información completa, es realista para una subasta, como les decía. Realmente no, porque no tenemos certeza de la función de utilidad de los otros oferentes, pero podemos formular algunas creencias sobre esas valoraciones, y aquí es el aporte principal de Harsanyi, que es también otro economista que trabajó en el diseño de juegos, en donde se introduce el concepto de tipos para modelar las valoraciones privadas de los oferentes. Y entonces ya entra aquí una componente extra, que es utilizar la estadística bayesiana. ¿Para qué? Con información, con un tipo de creencia previa del comportamiento de los oferentes, ¿cómo puedo yo, a partir de las ofertas que van haciendo, en el caso de diseños abiertos, ir actualizando la distribución posterior de estos tipos para modelar entonces la valoración de los jugadores? Ya esto obviamente corresponde a lo que uno cubriría en un segundo curso de teoría de juegos, porque involucra todas estas herramientas bayesianas, pero es el tipo de herramienta matemática que se utiliza para modelar la dinámica de los jugadores. ¿Cuáles son algunos retos a resolver en las subastas? Uno de los puntos principales es lo que se conoce como el winner's curse, o la maldición del ganador, que tal vez la podemos ver gráficamente más amigable en esta diapositiva. Pensemos que hay un grupo de gatos que están ofertando por unos pescados, y en la valoración interna cada uno tiene un precio diferente. Digamos que el valor real de los peces es el gato verde que ustedes ven ahí en la línea de precio. Y los jugadores, pues algunos van a estimar un precio bajo para el bien, otros más alto. El precio promedio debería estar relativamente cerca del valor real. Sin embargo, ¿qué ocurre con el gato ganador? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, puede ser que
si usted tiene un grupo relativamente homogéneo de oferentes, como usted quiere ganar el bien, si usted es el oferente que valora internamente de mayor forma el grupo de peces, entonces va a apostar más alto que los demás. Y ese más alto puede ser un valor en la distribución de precios pues bastante alto. Entonces la maldición del ganador es sentir que ganó el bien, ¿verdad? Por lo cual va a estar contento, pero cuando revisa el precio que terminó pagando va a decir, no, o sea, mira, bueno, pude haber pagado bastante menos porque más bien me genera una pérdida, ¿verdad? Porque el valor real del bien es mucho menor del que yo pagué en la subasta. Entonces, es maldición porque el ganador se siente mal al final de haber ganado la subasta. ¿Cómo se puede mitigar este tipo de sesgo cognitivo? Pues es parte de lo que Milgram y Wilson trabajaron. Otro tema a resolver con las subastas es el tema de que puede que los participantes no obtengan lo que buscaban. Supongamos que ese terreno que ven ahí marcado es un terreno que una empresa constructora quiere comprar para construir una torre de apartamentos como la que estamos viendo en San José, en la capital, en años recientes. En ese terreno ya hay una casa construida, entonces va a tener que competir, ¿verdad? Por ese bien. Y hay otros terrenos ahí que, como ven, no están construidos, otros más o menos, y entonces la desarrolladora que quiera construir la torre ahí va a tener que ir, en este caso, dueño por dueño, negociando cuánto adquirir qué precio, y negociando con cada uno de los dueños. Si tiene que competir por medio de subastas, pues puede ocurrirle lo siguiente. Pensemos que arranca con la casa y le ocurre lo que vimos en la subasta al inicio, que la termina ganando, pagando menos de lo que de lo que estaba máximo dispuesto a pagar. Digamos que ahí salió bien. Pero cuando los demás dueños de esos lotes, que no están construidos, o sí, se enteren de que hay una desarrolladora que está dispuesta a pagar más del precio de mercado porque quiere construir una torre, entonces van a empezar a utilizar esa información para potencialmente apostar más, ¿verdad? O negociar a precios más altos el terreno, lo cual puede hacer que la desarrolladora se desanime o incluso les salga un costo muchísimo más alto del que tenía presupuestado. Entonces, ¿cuál es el problema aquí del diseño de la subasta? De que al final la desarrolladora quería todo el terreno que estaba ahí, no solamente la casa, pero participa en un proceso que le da acceso parcial al objetivo final. Entonces, yo no obtengo lo que ando buscando, porque yo ando buscando todo el terreno simultáneamente, y obtener uno de ellos me da una felicidad parcial, pero puedo terminar con algo que realmente me es insatisfactorio. Y el otro tema es, que esto es importante también, lo que se conoce como la colusión de ofertas, que es el tema de competencia en una subasta o amaño de ofertas, en donde sería el caso, por ejemplo, en la subasta que vimos al inicio, en donde antes de la subasta el oferente 2 se acerca al oferente 1 y le dice, sí, mira, yo sé que te interesa la casa, pero te voy a dar $20,000 para que no ofertes. Y te los regalo. Y el oferente 1 dice, bueno, de por sí yo puedo encontrar otras casas de $210,000, y bueno, si me dejo esos 20,000 ya voy a tener $230,000 para ofertar. Entonces llega la subasta, solo el oferente 2 se presenta y se gana el bien al precio de reserva, 165,000, porque ya nadie estaba dispuesto a ofertar, porque ya había habido esa colusión de ofertas.
Esto obviamente, otra vez, si pensamos en que el objetivo de la subasta es que se asigne al jugador que más valora el bien, pues no hay nada malo, pero al final el precio final es un objetivo también del diseño, y obviamente este amaño o colusión de ofertas es claramente ilegal en la mayoría de países del mundo, pero es muy difícil de controlar, especialmente cuando usted tiene una subasta donde muy pocos oferentes por el tipo de bien, las cualidades del bien que se va a subastar, son pocos los oferentes que pueden participar. O sea que se está en presencia de un pequeño oligopolio. Cuando usted tiene una subasta con múltiples oferentes, es más difícil ir a comprar a cada uno y garantizar la colusión de ofertas es mucho más complicado. Cuando hay pocos participantes, obviamente es más sencillo negociar. Entonces, ¿cómo resolvemos estos retos que acabamos de presentar? Y en particular para temas tan sensibles como subastas de bienes públicos, como la frecuencia de radio para la comunicación celular inalámbrica. Este es un bien que poseen los gobiernos y que tienen que definirle un precio para que las compañías celulares puedan usufructuar a partir de las frecuencias de radio. Y vean que presenta todos los retos que vimos anteriormente, de que los participantes aquí, por ejemplo, no van a querer ganar una única frecuencia de radio, sino van a querer varias frecuencias del espectro para garantizarse mejor cobertura o mayor cobertura en el territorio en el que se esté realizando la subasta. Entonces puede ser que terminen, si no tienen garantizada esas frecuencias, o por lo menos ofertar por esas frecuencias, puede ser que terminen con ciertas frecuencias, pero que eso no les genere mayor interés, porque, como les digo, no les garantiza brindar el mejor servicio. Y obviamente puede ocurrir colusión de ofertas, amaños debajo de la mesa antes de la subasta. Entonces, ¿cómo diseñar subastas que mitiguen los riesgos que acabamos de conversar? Bueno, esto es parte de los aportes que realizaron los doctores Wilson y Milgram. En el caso de la maldición del ganador, el winner's curse, ellos hicieron investigación que demuestra que las subastas inglesas son mejores en evitar el winner's curse que las subastas holandesas. ¿Esto por qué? Porque en las subastas inglesas la gente va haciendo explícita su oferta, y esa oferta va creciendo en el tiempo. Entonces se da un tipo de comportamiento de manada en donde el oferente se siente parte de un grupo, se siente reforzado porque, bueno, sí, es que este tiene que ser el precio porque vea, este está ofertando tanto, este está ofertando un poquito más, este un poquito más. Entonces baja esa presión de que yo tal vez esté ofertando demasiado por el bien que quiero. También ellos encontraron que si en la subasta se ofrece más información del bien, como certificados de autenticidad, valoraciones de expertos, ofertas de otros oferentes, ¿verdad? Se evita de mejor manera, se mitiga la maldición del ganador. Y para evitar la colusión de ofertas y que los oferentes no obtengan lo que buscan, entonces propusieron un esquema de subasta que se llama subasta multironda simultánea, o por sus siglas en inglés el SMRA, que se utilizó por primera vez en Estados Unidos en 1994 para subastar frecuencias de radio. Antes de este año, las frecuencias de radio prácticamente eran regaladas porque se le presentaba al gobierno este problema: ¿cómo le doy un precio a este bien de manera que resulte transparente, que genere competencia y demás? Entonces, este esquema de subasta vino a resolver ese problema,
de manera que en esta primera subasta del 94 recuperaron millones de dólares en la subasta de ese espectro de radio. ¿Cómo funciona este tipo de subasta? Es la extensión de la subasta inglesa a más de un ítem. Aquí todos los ítems se subastan al mismo tiempo y cada uno tiene un precio asociado. Los oferentes pueden ofertar en cualquier número de los ítems, en este caso las frecuencias, ¿verdad? La subasta procede en rondas. En cada ronda se da a conocer el mayor oferente o varios de los mayores oferentes y el precio actual de cada uno de los ítems. Entonces, las rondas continúan hasta que no se reciben nuevas ofertas. Vean que el diseño, al subastar todas las frecuencias al mismo tiempo, mitiga el riesgo que conversábamos de que, bueno, es que yo quería la frecuencia de radio tal y tal, pero me gané esta, pero no gané la otra, ¿no? Aquí eso está subsanado porque si a usted le interesan esas frecuencias, puede apostar específicamente por esas. Y la maldición del ganador se mitiga porque vean que en cada ronda se da a conocer el mayor oferente y cuánto ofertó. Entonces, esa sensación de que estoy ofertando más de lo que, bastante más del precio promedio o razonable, también queda mitigado. Se agregan algunas reglas de actividad, de manera que no es posible para los oferentes simplemente estar ahí por las rondas, dejar que pasen varias rondas y como en algunas de las rondas futuras, estudiar a los jugadores y entonces empezar ahora sí a ofertar, sino que si desde las primeras rondas usted no oferta, entonces es eliminado también del proceso. O sea, se requiere una cantidad de actividad para que usted sea considerado un oferente serio y no un especulador. Como tiene este estilo competitivo, también es difícil que se dé la colusión de ofertas, porque yo en cada ronda puedo cambiar mi parecer e incrementar un poquito mi oferta y como todos los ítems se vuelven a resubastar en cada ronda, pues es más difícil el tema del amaño. Entonces, este es uno de los aportes más importantes de Milgram y de Wilson, el diseño de este esquema, que tiene, y se han estudiado otras variantes. Esta que les voy a comentar rápidamente es la subasta de única fase con reloj combinatorio. Aquí los precios se inicializan en 0 o en un precio de reserva. Okay, vamos con este mínimo. En cada ronda, nuevamente los oferentes identifican un paquete de ítems que quieren ofertar y ofertan a los precios que tiene la ronda en ese momento. Si dos o más oferentes ofertan por un ítem, entonces el precio se incrementa por un monto particular en la siguiente ronda, igual que la subasta que vimos anteriormente, se procede en rondas. Y en el escenario en que encontramos un equilibrio entre oferta y demanda, entonces la subasta termina y los ítems se asignan de acuerdo a las ofertas de esa ronda. Y Milgram también participó en el diseño de este tipo de subasta, de reloj combinatorio. Actualmente en Estados Unidos, me parece que a partir de 2008 se utiliza más este estilo de subasta por algunos problemas en el diseño de la que vimos anteriormente que se estaban presentando. Aquí en Costa Rica, Sutel en 2017 anunció con bombos y platillos que iba a subastar la frecuencia de radio también para Movistar, Claro y Colby, y utilizó el esquema de reloj combinatorio, el SSCA, para subastar esos bloques de banda que ven ahí en la diapositiva. Pero resulta que las ofertas que se hicieron en la primera ronda
ya alcanzaron equilibrio en la primera ronda, que eran básicamente los precios de reserva, los precios mínimos que se habían definido en la subasta. O sea, no hubo ningún tipo de competencia entre Movistar y Claro para llevarse los bloques de frecuencia disponibles, por lo que termina en ese momento la subasta. Solo para darles un ejemplo, en subastas en otros países las rondas se cuentan por decenas o hasta centenas de rondas, en donde las empresas telefónicas van haciendo estas pujas, y las subastas pueden durar hasta días en ese proceso, donde incluso se puede modelar que la primera parte de la subasta se parecía más a este tipo de juego, mientras que la segunda parte se parecía más a este tipo de juego, y hay todo un despliegue de modelización post subasta para pues evaluar la calidad competitiva de la subasta. Aquí bueno, no puede uno acusar de colusión a Claro y Movistar, claramente, creo que sería irresponsable de hacer eso, pero sí nos llama a que tenemos que buscar entonces algún otro mecanismo, incluso con este reloj combinatorio. Ahora hay una metodología de doble fase que previene que este tipo de falta de dinámica se presente, y pues sería entonces una alternativa a considerar. Pues para ir concluyendo y tomar preguntas de ustedes, si tuviesen alguna, o conversar de algunos temas relacionados, pues la subasta es un método de determinación de precio de bienes escasos o particulares. Como diseñador de subasta, uno debería aspirar a subastas que son transparentes, eficientes y con una competencia sana. Wilson y Milgram diseñaron formatos de subastas que ayudan a eliminar o mitigar sesgos cognitivos o acciones ilegales para vender, principalmente que se ha aplicado a la venta de bienes públicos. Y esa venta de bienes públicos, al generar precios que son reflejo más fiel del valor real del espectro, pues genera un bien para la sociedad. En este caso de Sutel no ocurrió, ¿verdad? Pero la idea es que entre Movistar y Claro iniciar una puja, ¿verdad? Que lleve a un ingreso extraordinario de fondos públicos en la Sutel, por lo cual hay interés de nosotros como contribuyentes al fisco nacional, pues que este tipo de subastas sean lo más eficientes posibles y generen un ingreso al fisco, ¿no? Y bueno, matemáticamente es posible modelar la interacción de los oferentes no solamente para estudiar una subasta que ya ocurrió, sino para diseñar subastas que tengan algunas propiedades o que mitiguen algunos de los riesgos cognitivos o posibles colusiones que conversamos en esta charla. Entonces eso es un poco lo que tenía. No sé si hay preguntas o... Muchas gracias, Álvaro, por la charla. Está muy interesante. Y sí, si tienen preguntas para Álvaro, por favor. Muchísimas gracias, más bien muy interesante. Yo soy economista también y me pareció muy interesante, muy bien resumida, y muchas gracias. Gracias, Leonardo. ¿Alguien más con comentarios o preguntas? Quizás solo una afirmación, si me permiten. Buenas tardes, profesor Álvaro, soy John Orozco. Don John, ¿qué tal verlo por acá? Gracias, profesor, un gusto verlo usted y gracias por la exposición. Solo una pregunta, cuando hablamos de equilibrio en el último punto, nos referimos también, o se incluye también los equilibrios de Nash que habíamos estudiado en clase. ¿Es posible lograr equilibrios o encontrar equilibrios de Nash en ese modelaje?
Correcto, sí, esa es una muy buena pregunta. Algunos de estos diseños de subastas más sofisticados, multi-ítem, como los dos que conversamos hacia el final, algunos de ellos carecen de equilibrio general. Y eso es parte de los trade-offs, ¿verdad? Entre el diseño de una subasta. Sin embargo, tienen otras propiedades que los hacen interesantes, aunque teóricamente no sea posible describir un equilibrio. Pero sí, en efecto, en subastas, porque uno en subastas entonces empieza estudiando primero las que son de un único ítem. Ahí uno puede desarrollar toda la teoría de equilibrio de Nash-Bayesiano que les comentaba ahora, y es hacer los mismos estudios de equilibrio que hace uno en el caso de juegos normales o juegos de información completa como vimos al inicio. Ya para estos esquemas más sofisticados, en algunos casos hay que vivir, ¿verdad? Y por eso es que no hay como un formato universalmente aceptado. Y vemos en países en donde cierto tipo de subasta se realiza con un formato y otro tipo de subasta se realiza con otro formato, dependiendo de la experiencia de los oferentes, dependiendo del tipo de bien. Vemos que eso ocurre. O sea, no se da un caso en el que la subasta simultánea de múltiples rondas ya deje de ser utilizada porque existen estas otras variantes. En el deseo, ¿verdad?, de que usted quiera mitigar algunos de estos problemas que tienen las subastas, se pueden crear otros problemas también, y por eso a veces hay que tener ese equilibrio entre lo que teóricamente uno quisiera y lo que en la práctica ocurre, porque existen algunos diseños de subasta que son muy eficientes teóricamente, pero son tan complicados de entender para los participantes que cuando ya se ponen a funcionar no generan el comportamiento esperado en los jugadores. Entonces es parte del arte del diseño de subastas, y por eso es una parte de economía del comportamiento que me gusta mucho, porque hay que estudiar al ser humano, ¿verdad? Parte del comportamiento evolutivo del ser humano se ve reflejado en la forma en la que apostamos, en la forma en la que ofertamos por un bien, y el uso que le damos a la información disponible o no de otros, y cómo la opinión de otros nos afecta, y cómo el comportamiento en masa de otras personas afecta nuestro mismo juicio. Entonces es una parte muy interesante de economía, y un campo que ya desde tiempo de Nash, o sea, del 94, y bueno, y que teoría de juegos ya lleva sus 60, 70 años de avances más sistemáticos en economía, pues sigue recibiendo premios Nobel, ¿verdad? Lo cual es un reconocimiento al aporte a la sociedad de toda esta teoría, y la razón por la que me gusta dar el curso en la U, y pues invitarlos, ¿verdad?, a estudiar estas técnicas de modelización que se pueden aplicar no solo a subastas, sino en general a interacciones entre agentes que tienen objetivos que podrían ser perversos o no. Muchas gracias, profesor. Le agradezco su respuesta. ¿Alguien más con un comentario o alguna pregunta para Álvaro? Bien, si no hay más comentarios ni más preguntas, entonces, pues una vez más le agradezco a Álvaro por la bonita charla que nos dio, y le agradezco a todos por haber asistido a esta nueva edición del coloquio. Esperamos tenerlos en la próxima sesión. Muchas gracias y que tengan feliz fin de semana. No íbamos a subastar esas guitarras ahí.
Depende. Si es un método que nos lleve a buena ganancia, puede ser. Y hagamos la holandesa, ¿cuánto? $2,000 por la celeste, ¿quién da? $2,000 es Bueno, muchas gracias, Adrián, por la invitación más bien y a los que se pudieron conectar. Y pues ahí estamos. Esperamos vernos en algún evento futuro y muchas gracias por la atención. Gracias, Álvaro, y gracias a todos. Feliz fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego.